¿Puede repetir la coordenada, por favor? Sería -2, 1, 3. Bueno, esta sería la coordenada del punto A, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a graficar cómo quedaría esta. Pero es como les digo, o sea, el problema que se tiene en esta situación es de que cuesta observar en 2D lo que nosotros estamos trabajando ahorita en 3D. Entonces sí es un poco difícil poder visualizarlo, por lo menos, ¿verdad? Bueno. Entonces, lo que les estaba comentando, vamos a utilizar aquí los X positivos. Como les digo, hay algunos textos que trabajan poniendo el Z aquí, pero no hay ningún inconveniente con que nosotros lo utilicemos acá, así. Entonces aquí serían los Y positivos, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Ahora, para esto, como les digo, yo les pido que utilicen su regla para ir midiendo aquí. Por ejemplo, aquí estaría 1, aquí estaría 2, 3, Pensé que iba a bajar. 1, 2, 3. Hay un micrófono abierto, por favor, si lo pueden apagar. Gracias. 1, 2 y 3. Negativo en X, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Pues nosotros lo que vamos a hacer es, a partir de las coordenadas, ir poniendo, ¿cómo se llama? Rectángulos, de forma que lo podamos representar en forma de paralelepípedo, ¿verdad? Entonces, un paralelepípedo rectangular. Entonces, primero me dice 2 en X y 1 en Y. Voy a utilizar, en este caso, los cuadrados aquí para que salga mejor. Vamos a utilizar un cuadrado aquí, solo que lo voy a poner con otro color. Con color rojo. Color campeón. Bueno, miremos aquí. Este sería nuestro primer cuadrado. Menos 2 y 1 en Y. A partir de aquí, voy a mover esos puntos. Y voy a, ¿cómo se llama? A mover esos puntos hasta llegar a 3. Miren, para no perder esta ubicación de mi cuadrado que tengo aquí. Porque aquí ya tengo 2 y 1 de altura. Ahora voy a unir estos puntos que tengo aquí. Voy a utilizar líneas para unirlos. Miren. Para que se pueda ver el prisma precisamente. Entonces, viendo, ya tengo aquí mi representación. Ahora vamos a ubicar el punto. ¿Cómo ubico el punto? Menos 2, 1, y como es 3, nos vamos para el frente. Aquí estaría mi punto, miren. Este es el punto A. Ahora, como nosotros lo queremos representar en forma de vector, entonces vamos a utilizar la flecha. Entonces nos vamos desde el origen hacia este punto. Y aquí ya estaría representado el vector A0, de 0A, perdón. Ahí está. Esa sería nuestra representación de este vector. No sé. Gracias, Nick. Hoy sí, lo que pasa es que yo lo estaba haciendo también para el otro lado. O sea, Ya. entonces ahí sí me confundí porque no sabía dónde unir. Pero hoy sí, gracias. Muy bien, no hay pena. Bueno, como les estaba comentando, hay programas que nos pueden ayudar a poder visualizar esto. Uno de ellos es GeoGebra, que es una herramienta muy buena para poder observar no solamente la parte matemática, sino también para poder utilizar construcciones y utilizaciones de estos puntos. Entonces, quiero que miremos porque GeoGebra ahora en sus últimas versiones ya viene en 3D. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, calculadora en 3D, lo podemos poner. Para que ustedes observen cómo se miraría la parte del 3D. Vamos a poner gráficos 3D.
Entonces aquí está la forma en que se presentan, solo que aquí sí vamos a tener presente de que el eje X está representado con el color verde, el eje Y está representado con el color rojo y el eje azul está representado con el color azul. Entonces, para que lo tengan presente de esa manera. Por ejemplo, si yo utilizo la coordenada, deme la coordenada nuevamente, por favor, Celeste. Menos 2, 1, 3. 1, 3. ¿Sí? Va, y esta ya la tira en el espacio, miren. La ventaja que nosotros tenemos es de que nosotros podemos hacer rotarlo. Podemos rotarlo de tal manera que podamos ver cómo se miraría esto en el espacio. Y si queremos unirlo por parte de vector, tenemos también esa opción que tenemos para poder utilizar la parte del vector, que aquí lo tenemos. Miren, esta es la parte de vector. Entonces yo pondría aquí hacia el punto A. Entonces, si ustedes observan, el vector me lo puede dar horizontal o vertical, que sería bueno, los vectores por lo regular se mira como una forma de columna, ¿verdad? Pero, por ejemplo, también puedo utilizarlo para que yo lo vaya observando como lo trabajamos ahorita. Si ustedes se recuerdan, ¿qué dijimos que era el Z? El azul. ¿La representación de qué? ¿Me escuchan? La altura, licenciado. De X, ¿verdad? Y el rojo era la representación de Y. Vamos a ir cambiando aquí para ir generando de tal manera que queden los positivos y negativos. Entonces, podemos ir observando con un grado de inclinación cómo nos quedaría este vector. Entonces, esta sería la forma en que se está representando nuestro plano. Y si nosotros miramos, ahí está la profundidad, pero si nosotros ponemos el plano, no nos sale directamente. Pero como le vuelvo a repetir, estas serían las formas que nosotros tendríamos para poder observar estos puntos. Miren, este sería como se miraría con el eje X, solo que está tomando al revés las coordenadas, y el eje Y. Pero podemos utilizar la rotación de vista para que lo podamos observar de tal manera. Vuelvo a recordar que este es el Z y el Y es el rojo y el verde es el otro. Entonces nosotros miramos aquí que ya está en este octante, está la representación. Muy bien. Bueno, voy a cerrar. Hay diferentes formas en que nosotros podemos ir encontrando valores y haciendo cálculos para que nosotros podamos ir observando cómo es que se va observando estos temas. Permítame, solo voy a sacar al perrito que está ladrando. Bueno, perdonen. Pero como les vuelvo a repetir, es así como nosotros podemos ir observando esta situación. Nosotros podemos hacer los mismos cálculos que hacíamos para poder trabajar esto. Y es importante que nosotros podamos ir viendo cómo es que se puede trabajar en diferentes situaciones. Bueno, y viendo esto, viene otra definición más. Vamos a colocarlo aquí. La otra definición nos dice U igual al vector U1, puntos suspensivos hasta llegar a UN.
que sea B el vector que tiene los elementos B1 hasta llegar a Bn. Son dos elementos de R elevado a la n. Ya sabemos de que esto nos está representando diferentes dimensiones. Se dice, que U y B son iguales. Si U es igual a B1 hasta llegar a los demás valores, y U es igual a Bn. O sea, en este caso serían iguales si fueran así. Así, dos elementos de R elevado a la n son iguales si sus correspondientes son iguales. Bueno, esta sería la primera definición. La primera definición que estamos viendo cuando dos vectores son iguales. Vamos a ver ahora la segunda definición que nos dan. Dice sea U, vamos a colocarlo aquí. Vamos a ver qué tamaño de letra tenemos aquí. 26. Bueno, la segunda definición nos dice sea U vectores, el vector de, vamos a copiar esto. Estas dos partes van a ser iguales. Voy a solo a estirar un poquito esto. Ahí está. Elementos de R elevado a la n. Y se hace un escalar. La multiplicación por un escalar se define de la siguiente manera. Adición U más B es igual a U1 más B1. Y así nos vamos, puntos suspensivos, hasta llegar a UN más BN. Que esa sería la forma en que se trabajaría la suma de vectores. Ya la hemos trabajado también anteriormente, pero la estamos viendo en esta forma de su representación. Muy bien. Miremos, y la otra sería la multiplicación de un escalar. ¿Qué nos dice? Que C, que es un escalar multiplicado por el vector U, va a ser igual a CU1, puntos suspensivos, CUN. Entonces aquí ya tenemos la representación de que cada elemento del vector va a ser representado en el caso de aquí se va a ir multiplicando por la constante la escalar que nos representen acá. Bueno, miremos entonces, como les dije anteriormente, ya que como geométricamente es un poco difícil poder visualizar las gráficas en 4D y en 5D, entonces, ¿cómo se podría representar un vector en 4 dimensiones?
Entonces lo podemos representar como 1, 2, 3, 4, que en este caso serían los elementos de esto. O podemos representarlo como 1 negativo, como por ejemplo utilizando fracciones 3/4, 0 y 5. Esas serían las formas en que se podían representar. Ahora si fuera r a la 5, nosotros necesitaríamos 5 coordenadas. Por ejemplo, 1, 2, 0, por ejemplo, 7 octavos y 9. Entonces esas son las formas en que se pueden representar diferentes dimensiones. Entonces, CAU, por ejemplo, un vector de 4 dimensiones, y B, también un vector de 4 dimensiones. Entonces, en R4, determine U más B y 3U. Bueno, entonces miremos cómo nos quedaría esta situación. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, U más B es bastante sencillo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ir haciendo? Sumando el vector, los primeros vectores, que sería, por ejemplo, menos 1 menos 2 más menos 2, coma 4 más menos 3, coma 3 más 1 y 7 más 0. Entonces es bastante fácil poder obtener el resultado aquí porque nos quedaría menos 3, 1, 4 y 7 como resultado. No hay mucha complicación en esto. Por ejemplo, si ahora me dieran 3U, aquí es una multiplicación del 3, que es escalar, por el vector U. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es multiplicar el 3 por estos valores que tenemos aquí. Se va multiplicando por cada valor que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, aquí sería 3 por menos 1 nos daría menos 3. 3 por 4 nos daría 12. 3 por 3 nos daría 9. Y 3 por 7 que nos daría 21. Entonces, vuelvo a repetir, esas son las formas en que nosotros vamos obteniendo esta situación. Y en el caso de que nosotros tengamos vectores en R2 y en R3, se puede hacer la suma. Por ejemplo, aquí que nos den un vector que sea, el vector U que sea 4,1 y el vector B que sería 2,3. Entonces nos diga, encuentre U más B. Entonces, aquí sería prácticamente sumar 4 más 2, que sería 6, y 1 más 3, que sería 4. Entonces, vamos a hacer uso de la tabla, de la gráfica, para que puedan ustedes observar, porque, por ejemplo, en las anteriores sí es muy difícil poder visualizar un plano cuatridimensional. No, por lo menos es un poco difícil poder tener la concepción, pero no quiero limitarlos a que ustedes lo puedan obtener, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí 4,1, ¿sí? Licenciado, buena tarde. Una consulta. Ajá. En la tarea que nos dejó, ¿podemos utilizar GeoGebra para ver la gráfica si quedó bien o no? Por ejemplo, si tiene 4 puntos. Y es que, mire, pues, GeoGebra no le va a graficar en 4D tampoco. Ah, ok. O sea, Solo solamente en 3D sería lo que le graficaría. Y si nos dejara, por ejemplo, una tarea de 4, entonces se hace a papel y lápiz. Solamente se haría la representación de cálculo, nada más. No podríamos y no tenemos nosotros la capacidad de poder observar esta situación. Ah, ok. Muchas gracias, licenciado. Muy amable. No tenga pena. Bueno, miremos pues. En este caso que tenemos la coordenada que es 2,3, que sería esta. Le voy a cambiar color para que podamos representar que es diferente.
Ahora miremos el resultado de la suma. El resultado de la suma nos quedó 6,4. Vamos a tener aquí, voy a cambiar el color para que solo la gráfica cambie. Aquí tenemos el 4 y ahora el 6 estaría por acá. Entonces miremos cómo sería la coordenada de la suma, el vector de la suma. Sería 6,4, que estaría por acá. Entonces nosotros podemos ver que en la suma nosotros podemos formar un paralelogramo con estos datos que vamos teniendo aquí. Solo que esto lo voy a hacer con representación de cómo se llama, de líneas punteadas, para que ustedes lo puedan observar, que a la hora de poder hacer aquí y poder hacer acá, ya se puede observar un paralelogramo. Entonces, este resultado que nosotros tenemos aquí es la suma de estos dos vectores precisamente. Es como nosotros representamos la suma vectorial en el caso de poder representarlo en dos dimensiones. Ahora, miremos cómo sería el producto en dos dimensiones. Por ejemplo, si yo tuviera el vector U, que es 3,2, y me dijeran, encuentre 2U. Entonces, 2U es fácil porque solo es el producto de estos dos valores, que sería 6,4. Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría esta situación. Vamos a colocarlo aquí con línea fija. Pero vamos a ver, línea fija, continua. No me quedó 3. Vamos a intentarlo nuevamente. Ahí está. Miremos ahora otra vez y voy a graficar la otra. Y aquí vamos a tener este valor. Entonces miremos la primera coordenada, que es 3,2. Hay un ruido, si pueden apagar mi micrófono, les agradecería nuevamente. Entonces vamos a observar. El resultado de la primera, vamos a ponerlo siempre como vector para que así lo podamos observar. El resultado de la primera. Por ejemplo, 3D sí les voy a pedir que grafiquen. Eso sí les voy a pedir que grafiquen, y 2D. Pero 4D, 5D, ya es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Inclusive nuestro campo visual, en muchos de nosotros no lo podrá observar. Hay algunos que sí, pero la mayoría no. Miremos ahora el vector 2U, que vamos a poder observar. ¿Qué es lo que podemos observar del vector que está en azul y el vector que está en rojo? ¿Qué podemos observar acá? Que es el doble. Que es el doble, exactamente. Ahí tenemos que es el doble. O sea que en este caso el vector U, si nosotros lo queremos observar, el vector U va a ser la multiplicación, prácticamente nos va a decir cuántas veces va a ser esa cantidad que nosotros tengamos acá. Y es así como nosotros vamos a poder representarlo. Ahora, por ejemplo, aquí estamos hablando solo de situaciones positivas, pero puede ser de que nos den valores negativos. Por ejemplo, si yo nuevamente voy a tomar la coordenada, que es 3,2. ¿Qué pasaría si yo utilizara una escalar negativa? Por ejemplo, que fuera menos 1U. Entonces, miremos qué es lo que sucede acá. Menos 3 y menos 2. Nuevamente vamos a dibujar nuestro plano. Vamos a poder observar nuestro plano. Vamos a colocarlo con color negro. Acá. Y nuestro otro plano, y nuestro otro eje, perdón, eje. Aquí. Bueno, entonces tenemos la posición 3,2, que esta sería el vector U. Entonces, la situación que ya la podrán haber observado ustedes, qué es lo que va a suceder con nuestro vector y a la hora de utilizar un número negativo.
pues lo que estamos observando es de que va a quedar de la misma manera, pero en otro eje muy distinto, ¿verdad? Que van a quedar en el eje, en otro cuadrante. En este caso, este va a estar ubicado ¿en qué cuadrante? Tercero. Tercero. Número 3. ¿Será que en el tercero? Sí. Sí, en el número 3. Entonces va a ser 3,2. Aquí estaría ubicado. Miren, podemos observar que esta sería la forma de representar estos valores. Entonces, es así como nosotros podemos observar cómo se puede trabajar en el caso de operaciones con vectores. Ahora, miremos cómo sucedería en el caso que tuviéramos valores tridimensionales. Por ejemplo, que me dijeran menos 3,1, menos 2. Y el vector B que sea 1, menos 2 y 3 positivo. Va, miremos pues. Vamos a hacer nuestro plano tridimensional. Entonces yo voy a utilizar aquí dos colores para poder visualizarlos. Primero vamos a hacer los vectores normales y después vamos a hacer la comprobación o la visualización de la suma de estos vectores. Entonces vamos a observar aquí, por ejemplo, tenemos ya nuestro valor. Aquí estaría el otro. Ahora el Z que nosotros lo estamos observando de esta manera porque es más fácil. Bueno, yo considero que es más fácil que nosotros lo relacionemos porque ya hemos trabajado la mayoría de veces como este X, este Y, entonces siento que es más fácil que nosotros sigamos utilizando esa relación. Pero como les digo, no hay problema si nosotros definimos que este es Y, que este es X y que este es Z. Si nosotros lo utilizamos de esa manera. Si nosotros queremos seguir trabajando con esto. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría esto. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Sería 1, 2, 3, 4 positivo. Menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4 en X. 1, 2, 3, 4 en Y. Y nos vamos también en la parte negativa como menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Ahora aquí va a ser un poco difícil poder visualizarlo, el tamaño. Entonces estoy tratando de, aquí sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aquí sería 1, 2, 3, 4. Entonces la primera coordenada, voy a utilizar el cuadrado aquí para poder hacer mejor nuestras gráficas. Y tal vez voy a utilizar cuadrado y lo voy a poner punteado para que sea mejor. Voy a colocar primero el rojo, que sería 3 y 1, menos 3 y 1. Entonces aquí estaría nuestro primer cuadrado. Bueno, a partir de Lick ya no se le escucha, perdón. ¿O solo yo? Solo yo. Yo tampoco escucho. No se escucha, Lick. No se escucha nada.